Seguimos en Comunicante de hoy, 15:38 en el aire de Radio del Pueblo. Y bueno, dijimos que íbamos a hablar con un especialista que, bueno, justamente cuando producíamos la nota, decíamos, bueno, que cómo podemos justamente abordar los ejes más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y teniendo en cuenta que seguramente tiene una opinión sobre esto, ¿no? Que el 30% de las unidades va a tener que ser a GNC o eléctricas para 2027, energías limpias para el transporte porteño, por lo menos esto es lo que se está estableciendo, ¿no? Según lo establecido, la totalidad de la flota de colectivos tendría que funcionar sin combustibles fósiles como máximo a partir del 2036. Bueno, de esto, pero en realidad particularmente del transporte en la ciudad de Buenos Aires, va a conversar, va a charlar con nosotros el ingeniero civil Jorge Mario Bertolino. ¿Cómo está? Hola Mariana, Mariana, ¿me copian bien? Sí, lo escuchamos. Justamente, bueno, sabemos, hoy esta noticia un poco se venía hablando, ¿no? Pero por supuesto no cuando no hay una fecha establecida, bueno, es algo que solamente son rumores, pero bueno, esto y el transporte en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente abarca lo que se dice el AMBA, ¿no? Ciudad y provincia, por lo menos en su primer cordón, ¿cuál es su mirada profesional? Bueno, yo creo que la ciudad y el AMBA en realidad requieren un tratamiento conjunto, no podemos ya hablar de la ciudad porque si no ya tendríamos que hacer la muralla que tenemos virtual, hacerla en forma material, que es la Avenida General Paz, ¿no? Eh, yo creo que, digamos, en la ciudad nos está faltando esa integración en el territorio, parecería como que fuéramos un principado de alguna manera, ¿no? Y yo creo que, mira, ahí van a hacer una línea de subte, una propuesta, va a haber un corredor eléctrico de microómnibus, y yo creo que lo que habría que apuntar algo un poco más integrador, algo que inclusive en algún momento he hecho una propuesta, y disculpa que sea autorreferencial, No, para nada. de por qué no un riel sobre la Avenida General Paz, ¿no? Que vaya, no sé, de la Universidad de Loma de Zamora al Aeroparque, por ejemplo, te digo, ¿no? Sí. Bueno, y que tenga conexión y estaciones, digamos, en coincidencia con las estaciones ferroviarias y las principales avenidas, ¿no? Entonces, digamos, la gente que tiene que cruzar la ciudad la puede circunvalar y eso mejora mucho los tiempos, la contaminación, los bienes eléctricos, no tenemos ese problema. Más allá de que, bueno, lo que vos mencionás muy bien, decir, la transformación de los vehículos a gas natural comprimido y eléctrico, ¿no? Sí, Eh, sí. yo creo que habría que buscar algo un poco más integrador, cosa de que los porteños dejemos de viajar un poco en auto, ¿no? Digamos, sobre todo para los días de semana que uno va, digamos, a sus tareas, ¿no? Tendría que ser algo más que invite más a relajarse, ¿no? Uno puede ir leyendo un libro o algo, o escuchando música, en vez de ir manejando y estresándose con el tránsito, ¿no? En su caso particular, ¿qué opina? Bueno, quizás me meto en un tema ríspido que está muy instalado acá en la ciudad de Buenos Aires, del Metrobús, si se lo puede comparar o no, bueno, me dirá, en detrimento del subte. ¿Es así o no? ¿O hay diferencias? ¿Qué ve mejor, no? Justamente como me hablaba de usar menos el auto, ¿qué podría desacelerar o desincentivar el uso del auto? ¿Más subte o más Metrobús? Yo creo que, bueno, subte en principio nunca está de más tener más redes de subte más completas, ¿no? Pero que lleguen a algún lado, porque, digamos, no llegan a la General Paz, por ejemplo, ¿no? Fíjese que acá el subte que llega a Belgrano muere en Avenida Congreso, la última estación es Congreso. Y nos falta el tramo principal, que se da hasta Puente Saavedra, que ahí es un nodo logístico de pasajeros, ¿no? Es decir, el transporte ahí sale en líneas por todos lados, ¿no? Entonces como que termina en un no lugar, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no lo digo respectivamente porque yo vivo por acá, ¿no? Y así pasa lo mismo, por ejemplo, en la línea A, que no llega a Liniers o ese tipo de cosas. O Increíble. obras que no se sustentan, como, digamos, el viaducto del ferrocarril Belgrano Sur,
finalmente la obra se paró y está muy cerca de llegar a Constitución, ¿no? Y hoy actualmente muere en Sáenz, ¿no? En la estación Sáenz. Antes moría en la estación Buenos Aires, que también es un no lugar, porque ahí entra la línea 59 nada más, ¿no? Entonces, digamos, y ya son obras que están prácticamente hechas a un 95%, un 94%, habría que arreglar bien el número. Y decir, bueno, ¿por qué no la terminamos, no? Porque es como que pareceríamos como que tenemos caprichos que nos salen caros, porque parar una obra implica después mayores costos, ¿verdad? Seguro. Renegociar, y bueno, y uno no puede, aparte, bueno, quizá uno tenga multas en los contratos. Entonces, digamos, yo creo que requiere una planificación un poco más profunda y más, digamos, como política de Estado, no que, digamos, dependa del color político, el transporte. Hay algo que tiene que ser política de Estado, el transporte, la salud, la educación, y no podemos estar variando todo tanto. Y bueno, y en la ciudad también, por supuesto, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? Seguro, seguro. Aparte, bueno, también lo que sucede con la línea F, que había sido, bueno, 1000 veces promocionada, sin embargo, bueno, ahora se dice que se va a licitar antes de fin de año, dicen en el Ministerio de Infraestructura, pero son todas cuestiones, ¿no? Que en una ciudad, ¿no? Que fue de las primeras en Latinoamérica de tener su ramal de subte, no haya progresado al ritmo que bueno, que por supuesto se prometía con esa innovación en su momento, ¿no? Claro. Usted fíjese que, digamos, la obra del subterráneo, digamos, todo lo que sea tunelería, es muchísimo más caro que el viaducto. El viaducto es lo que, por ejemplo, se hizo acá en Belgrano con el ferrocarril Mitre, o lo que se puede hacer, ya le digo, de las autopistas existentes, sobre la avenida General Paz, tranquilamente. Mire, yo soy docente en la Universidad de La Matanza, y se lo propuse, y los chicos han hecho unos trabajos excelentes sobre los viaductos, sobre la avenida General Paz, inclusive con conexión a los aeropuertos. Uno podría estar interconectando el aeroparque con Ezeiza, y enviar a los pasajeros internacionales en cápsulas especiales, y en viajes especiales, ¿no? Y son todas cosas que existen en todas partes del mundo y agilizan el transporte, dan otra mirada, dan otra seguridad, y no se hace, ¿no? Y son mucho menos costosas que el subte, ¿no? El subte, fíjese que el soterramiento del Sarmiento, del ferrocarril Sarmiento, que quedó inconcluso, más o menos la relación entre lo que sale llevarlo aéreo y llevarlo en subte, y estamos hablando cerca de unas 20 veces más caro hacer un soterramiento. Entonces, bueno, tenemos que repensar qué ciudad queremos, a dónde queremos llegar, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Lo que pasó, pasó, ¿no? Pero seguro. ¿a dónde queremos llegar? ¿No? Sí, usted mencionaba los aeropuertos y bueno, es otro de los ejes que habíamos charlado, ¿no? Bueno, que tiene que ver con, bueno, me hace recordar, justamente tiene que ver con los nodos de contacto internacionales como el puerto, ¿no? El famoso puerto que también no está mal ubicado o no está pensado estratégicamente tampoco para la cuestión comercial que tiene Buenos Aires, ¿no? Claro, fíjese que con los puertos siempre la relación puerto-ciudad es una situación, digamos, un poco simbiótica, ¿no? Porque, digamos, la ciudad crece por el puerto y el puerto después no puede crecer más por la ciudad, ¿no? Porque lo termina asfixiando. Y un puerto es una obra estratégica, ¿no? Es decir, es una de las obras más caras que existe, es hacer un puerto, ¿no? Porque no es solo hacer un muelle, sino que los barcos puedan entrar, que puedan llegar. Y hoy los barcos van variando tan rápido de tamaño, tan rápido. Aparte tiene un bajo calado, ¿no? Nuestro Río de la Plata tiene un calado bajo, ¿no? Sí, es un gran playón el Río de la Plata. No tiene profundidad, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces fíjese que nosotros tenemos, para entrar un buque al puerto de Buenos Aires, unas 14 millas al sudoeste de Montevideo, ahí está el pontón Recalada, y a partir de ahí toma un práctico que lo va trayendo por los canales, primero por el canal Punta Indio, después por el canal Magdalena, después por el canal intermedio, después y así hasta La Plata, donde cambia de práctico, depende de dónde vaya, si va a Buenos Aires, si va
digamos, remonta el Paraná a Guazú, o va por el Paraná de Las Palmas, depende del puerto de destino, ¿no? Y toda nuestra cosecha sale por ahí, ¿no? Fíjense que la riqueza agrícola nuestra viene, digamos, un 85, 90% sale por el río Paraná, y los buques no pueden salir totalmente cargados porque no hay profundidad. Entonces, quizá tenemos que visitar la materia de transporte y decir, bueno, nos hace falta un puerto de agua profunda en serio, por eso nos va a bajar todo. Bueno, y eso es algo, un proyecto que siempre está, ¿no? Pero bueno, como usted decía, debe ser muy costoso porque no logra concretarse, ¿no? Y además, bueno, si se traslada a cualquier ciudad, obviamente da un gran progreso, ¿no? Que quizás no lo necesita tanto la ciudad de Buenos Aires, pero sí otras ciudades del interior, ¿no? No, fíjese que el puerto de la ciudad de Buenos Aires prácticamente, digamos, si bien es el puerto principal de entrada de contenedores, todo lo que es el tráfico de contenedores marítimos, la principal entrada es Buenos Aires, incluyendo, digamos, el puerto del Dosú, que es de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires. Es el movimiento principal de contenedores que tenemos. Pero también tenemos la opción de La Plata, la opción de Zárate, y en un futuro tendríamos que estar pensando en un puerto en la boca del río de la Plata, digamos, en lo que es el norte de la bahía de San Bormón, Punta Piedras, o en ese lugar, ¿no? Porque nosotros estamos en franca competencia con el puerto de Montevideo. Montevideo nos saca cargas, muchas cargas a nosotros, entonces nosotros mantener todos nuestros puertos nos termina saliendo más caro, porque bueno, inclusive muchas veces el transporte mismo de exportación, importación de contenedores, hay buques que directamente ya no van a entrar a Buenos Aires, vamos a hacer un puerto feeder, lo que se llama, ¿no? Es decir, vamos a depender de un puerto hub que nos distribuya a nosotros. ¿Y por qué? Porque el tamaño de los buques creció tanto, que no adaptar todos los canales a eso y mantenerlo es una fortuna, ¿no? Entonces, fíjense que es más caro mantener los canales, que a lo mejor está pensando en hacer un puerto nuevo como la gente, ¿no? Pero falta la decisión política, nos falta mirar hacia el mar, esa es una de las partes que no hacemos los argentinos, que viene la famosa frase de que vivimos de espalda al mar, ¿no? Y esto es una gran verdad. Y al río, ¿no? También, ¿no? Y los porteños del río, ¿no? No aprovechamos para nada la costanera como en otros lugares, inclusive de nuestro mismo país. Claro, pero fíjese que recién ahora se está recuperando, vemos, por ejemplo, el ejemplo de la Municipalidad de Vicente López, San Isidro, toda la recuperación de las cosas que hicieron para la gente, ¿no? Pero bueno, uno ya en Buenos Aires prácticamente no tiene vista al río, salvo la costanera norte. La costanera sur está toda obstruida realmente, ¿no? Por lo que es el balneario municipal, el movimiento, y todos esos lugares. Entonces, nos falta esa cultura marítima a nosotros. Por eso, digamos, no tenemos política pesquera, no tenemos política, digamos, mercante. Fíjense que todo el problema hay con la marina mercante. Y así vemos un montón de problemas. Y esto no lo soluciona la política, lo soluciona las políticas de Estado, que no es la política, ¿sí? El mundo con ese, política, que son las que se instrumentan y se mantienen en el tiempo, más allá de los matices, ¿no? Pero hay que hacer planes a largo plazo y decir, bueno, vamos a laburar de esta manera, pongámonos de acuerdo. No puede ser que cada uno que venga haga una cosa, después viene el otro y dice otra, uno viene y paga toda la obra pública, otro viene y hace esto. No, seguro. Políticas públicas y planificación no estratégica de transportes, seguro. Un poco lo que hablábamos tanto con las energías limpias en el transporte porteño, que bueno, que ya tienen una fecha, veremos qué sucede, y lo mismo que sucede en los puertos y aeropuertos, ¿no? Que me comentaba. Eso es lo que falta, una mirada integradora. Mariana, permitime una cosita más. Y fíjate que el tema del transporte eléctrico va de la mano con lo que es la política energética. Nosotros si generamos concentrados térmicas, el combustible que no quemamos en los autos lo quemamos en la central térmica, ¿sí? Así que lo mismo. Nosotros tenemos que ver energías renovables, energía hidroeléctrica, energía solar, hay un montón de alternativas de energías renovables. Y bueno, tenemos que ponerle el foco a eso, porque
Si no, es el cuento del tío. Uno dice, no, ahora tenemos todo eléctrico. Sí, pero ¿y la electricidad cómo la generás? Y es lo mismo. Claro, es lo mismo. Sí, Loco, ¿no? otro tipo de energía, seguro, seguro. Eso es muy buen aporte, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Ahora venden esto de un poco la ciudad verde, el entorno, la política sustentable, pero no hay sustentabilidad si cambiás, ¿no? Como decir un mal hábito por otro mal hábito, totalmente. Gracias por estos minutos. No, por favor, Mariano, un gusto, que estés bien. Bueno, un abrazo. Hablábamos con el ingeniero civil Jorge Mario Bertolino, bueno, un poco una mirada que nos aporta justamente, ¿no? Esta visión del transporte desde la perspectiva de un ingeniero civil, de transporte porteño, por supuesto también lo que tiene que ver con los puertos, con los aeropuertos, nos pareció muy interesante ver esta mirada, ¿no? Y hay mucho para seguir hablando en esta materia. Así que vamos a la última tanda de Comunicante de hoy, quédate con nosotros, faltan unos minutos, vamos a la tanda y volvemos.